cazadores, la noche que mataron a su madre, y se da cuenta que son los mismos, e intenta escapar. Les da golpes en la cabeza y abre la puerta logrando salir, pero es apuntado con un arma y se cae del camión. Bienvenidos nuevamente al canal. Les traigo una nueva historia de un gorila gigante, espero que les guste y me regalen un like y se suscriban. Es gratis. Comencemos. 10 años después nos encontramos en la selva de África, donde llega Gref, un zoólogo de California, dirigiéndose a una aldea donde lo esperaba el guía Indy para que le ayude a recolectar información de los animales de la zona. Al llegar, Indy le muestra todo lo que pidió para la expedición y preguntan qué zona explorarán para empezar. Gref responde que irán a la montaña del simio gigante. Sin perder más tiempo comienzan su aventura por África, donde se detienen a descansar en una zona abierta. Los guías, con la vasta experiencia que tienen, logran capturar a un leopardo. Gref, impresionado por el felino, se acerca e intenta sacar la muestra. El felino, molesto, complica un poco a Gref. Al poco rato escuchan ruidos entre los árboles, donde sale el gorila gigante muy enojado, asustando a los guías. Con la experiencia que tiene, Gref pide que no se muevan. Joe no les hace daño, él solo quiere liberar al leopardo. Después que libera al leopardo, Joe se aleja de los humanos. Gref, sorprendido por el actuar del gorila, pide a Indy que lo persiga. Él se niega, pero les ofrece pagarles el triple si ellos lo ayudan a obtener las muestras del gorila. Los guías deciden colaborar a Gref. Los intentos de atraparlo no funcionan, solo sufren daños materiales y salen lastimados. Joel logra escapar. Indy menciona que es difícil atrapar a un gorila de ese tamaño y pide que retornen a la aldea, pero Gref se niega y se queda en la selva para seguir observando a Joe. Gref, hipnotizado por la huella en medio de la selva, es sorprendido por el gorila. Aún molesto por el mal rato de antes, lo sacude y lo intimida haciendo que se desmaye. Gref despierta en el hospital de la aldea, se levanta, sale a conocer el lugar, pero se da cuenta que no es el único americano. Ahí conoce por primera vez a la protectora de Joe, pero él no lo sabía aún. Minutos después se ve que la señorita sale a caminar fuera. Gref, por la curiosidad, decide perseguirla. Más adentro en la selva, la señorita se encuentra con su amigo Joe. Gref, al verlos juntos, se sorprende mucho al ver al gorila gigante y se pone a observar escondido. Entonces el gorila se pone a jugar a las escondidas con la señorita. Joe, por equivocación, descubre a Gref. Al verlo se enoja mucho y trata de golpearlo. La señorita escucha los rugidos y sale corriendo a ver qué pasa. Al llegar al lugar ve que se encuentra el americano que salvó antes. La señorita detiene y pide que se calme a Joe. Después la señorita se encuentra con la cámara de Gref. Él pide que tenga cuidado y lo devuelva, pero ella, molesta, rompe la cámara evitando que tenga evidencia de la existencia de Joe. Ella se retira, pero Gref la interviene y le pregunta por qué ella está ahí y cómo conoce a Joe. Ella responde que hizo la promesa de cuidar a Joe de los cazadores, ya que asesinaron a su madre. Después se ve a la señorita en busca de los cazadores furtivos. Ellos llegan en un auto. Molesta les pide que dejen de hacer daño a los animales, pero el cazador se niega. En medio de la discusión llega el jefe de la aldea, e interviene y le pide que le acompañe para poder calmarla un poco. El jefe reprocha a la señorita y le dice que hay otra manera de resolver esta situación. Ella recuerda a su madre y pide que la ayude. En desesperación, la señorita busca a Gref y le pide el favor de llevar a Joe con él a California, a la reserva que trabaja, pensando que ahí sí estaría a salvo. Él acepta y le pide que se apresure porque los cazadores se preparaban para la cacería. Entonces la señorita sale en busca de Joe y se dirigen al encuentro de Gref. Llegando a la ciudad, es trasladado en un camión. En la carretera vemos a Joe interactuar con el primer niño de la ciudad. El camión llega al nuevo hogar de Joe. El encargado de la reserva pide que usen tranquilizantes para poder bajarlo, pero la señorita interviene y menciona que ella se encarga. En el proceso, la señorita indica el camino a Joe para que pueda bajar y conocer su nuevo hogar. Al bajar, las personas ven por primera vez un gorila tan grande. Se sorprenden mucho y le toman unas fotos para el recuerdo. Luego la señorita se encuentra en la habitación que pasará la noche. No le gusta mucho y piensa que está en una jaula, y no puede dormir. Al día siguiente se ve llegar al presidente del consejo, con el objetivo de conocer al gran Joe, pero al parecer el gorila está oculto en algún lugar de la reserva. Entonces uno de los zoólogos entra a buscarlo, pero es sorprendido por Joe. El zoólogo, de miedo, se esconde tras una rama. La señorita llega a su rescate, pero se da cuenta que él solo está jugando, y le pide al zoólogo que salga y le indique que lo encontró para que se retire.
Después se ve que los cazadores se enteran de Joe, a través de las noticias, y deciden ir en busca de su venganza, ya que fue él quien le arrancó los dedos al cazador. Uno de ellos llega antes y visita la reserva junto a un grupo de personas. El ayudante del cazador se aleja del grupo para poder buscar al gorila. Al encontrar el lugar, el ayudante le muestra una especie de cadenas, recordándole que fueron ellos quienes mataron a su madre. Joe se enoja mucho y destruye los conductos de agua y los árboles del lugar. Los encargados, sin poder calmarlo, recurren de nuevo a los tranquilizantes. Entonces llega la señorita y evita que disparen a Joe, de nuevo cantándole una canción. En la noche siguiente se ve que harán la presentación oficial de Joe. Se acercan a Joe los cazadores que mataron a su madre. Al verlo se los recuerda, se enoja mucho y va tras ellos, saliéndose de control, alborotando y asustando a las personas. Al ver la destrucción que provoca, Greff dispara tranquilizantes. Logrando calmarlo, Joe despierta en una jaula junto a Greff. Él pide perdón por meterle en una jaula, ya que le prometió que nunca lo haría. Después la señorita se encuentra en una discusión con el encargado de la reserva, donde no está de acuerdo que Joe esté encerrado de esa manera, pero el encargado menciona que no pude hacer nada, ya que son órdenes del presidente del consejo, por haber lastimado a las personas. Sin tener otra opción, la señorita pide a Greff que le ayude a sacar en secreto de su encierro a Joe. Más adelante se ve que logró convencer a los demás para que la ayuden, pero en el intento de fuga son descubiertos por el guardia. Al no tener otra opción, la señorita dispara un tranquilizante, logrando inmovilizar al guardia. Luego se ve que trasladan a Joe en el camión que llegó a la reserva. La señorita agradece y se despide de los demás por la ayuda que le brindaron. Seguidamente se ve llegar a dos jóvenes con una caja, preguntando por unas cosas que encontraron en la reunión. Greff se da cuenta de que son cosas que llevan siempre los cazadores furtivos. Sale deprisa en busca del camión. Más adelante nos encontramos con la señorita. Oye y recuerda una frase que escuchó de uno de los cazadores, la noche que mataron a su madre, y se da cuenta que son los mismos, e intenta escapar. Les da golpes en la cabeza y abre la puerta, logrando salir, pero es apuntado con un arma y se cae del camión. Ella le grita a Joe y le pide que salga de ahí. Al oír los gritos, Joe se enoja y voltea el camión, logrando salir. Las personas, al ver al gorila, se asustan y salen corriendo. Luego se ve que los cazadores pudieron sobrevivir al choque, pero se encuentran algo lastimados. No se rinden y van en busca de Joe, arrebatándole un auto a un ciudadano. Joe, en medio de la ciudad, escala un edificio, donde al llegar a la cima se da cuenta que no está en la selva, solo ve la ciudad. Luego se encuentra deambulado por la carretera, pero es visto por un helicóptero. Asustado sale corriendo y entra al canal de agua, recorre el lugar hasta llegar a un puente, donde logra esconderse. Debajo de él, el helicóptero, al perderlo de vista, se va. Joe baja de su escondite y se dirige a un parque de diversiones. La señorita, al ver las luces, recuerda que ella llamaba de esa manera a Joe, en la selva, y supone que Joe se dirige ahí. Al llegar se ve que no lo encuentra. El cazador apunta a Greff por la espalda con la intención de herirlo, pero falla y provoca un incendio. Baja del auto y se encuentra con la señorita, la apunta con el arma, pero Joe llega por atrás y sorprende al cazador, lo levanta y lo arroja hacia los cables de alta tensión de energía, provocándole una muerte electrificada. Después se ve que llegan los policías y da la orden que disparen, pero la señorita sale en su defensa gritando que no disparen. Luego se ve que alguien pide ayuda. Joe escucha los gritos, escala el juego mecánico e intenta salvar al niño. A medida que sube el fuego se intensifica más y más. El juego no resiste más el peso y empieza a colapsarse hacia abajo, haciendo caer a los dos. En la caída, el Joe protege al niño con su cuerpo, logrando salvarlo, pero él se quedó inconsciente y no despierta. La señorita llora y pide que por favor no la deje sola y que despierte abrazándolo. Joe, después de unos minutos, logra recuperar la conciencia y despierta acariciando la mejilla de la señorita. El niño y las personas, en agradecimiento por salvarlo, ofrece un pequeño donativo para que Joe pueda volver a casa. Al día siguiente, en África, podemos ver feliz al jefe de la aldea junto a la señorita, inaugurando la nueva reserva, que se llama Santuario de Joe, pero al parecer no son los únicos que están felices, ya que podemos ver a Joe disfrutando de su nuevo hogar en la pradera corriendo. Esto fue mi gran amigo Joe. Gracias por ver el video. Por favor no olvides dar me gusta y suscribirte, ya que me ayudas a crecer y seguir creando más contenido.